Checked. Cross. 2351, lo baja vía Delta, QNH 2988, posición y mantener pista 1. One up and down. Posición y mantener pista 1, 2, 235. B1, rotate. Positive, climb. Desde que tuvo memoria, desde esa edad imprecisa en la que los recuerdos aún no saben llamarse recuerdos, aquel niño quiso volar. No quería correr más rápido que los demás, ni ser invisible, ni tener fuerza sobrehumana. Quería algo más eterno y quizá más imposible. Quería ser piloto aviador. A los 5 años miraba al cielo como otros miran un espejo. Cada avión que cruzaba dejaba en su pecho una estela invisible, una certeza silenciosa. Mientras los adultos hablaban de cosas triviales o urgentes, él escuchaba el asombroso sonar de los motores, como quien oye una promesa de algo que ama. El deseo de volar no era un capricho, era una forma de vivir más allá de solo existir. Construía aviones con todo lo que encontraba. Las cajas de cartón se convertían en fuselajes, las botellas en motores, el papel periódico en alas extendidas contra el viento incesante. Usaba relojes viejos para llenar los tableros de instrumentos y herramientas tomadas del menaje de la casa para apretar interruptores imaginarios. En su habitación no había juguetes, había aeropuertos, aviones, olor a turbocina. Cuando pedaleaba en su bicicleta y levantaba la vista, el mundo se borraba y el cielo descendía a su altura. Las nubes no estaban lejos, en realidad estaban esperándolo. Pensaba en aviones, respiraba aviones, comía aviones, soñaba aviones. Toda su vida, aún sin saberlo, estaba ya escrita la historia en ese verbo, volar. Pero el mundo, como suele hacerlo, comenzó pronto a poner condiciones a los sueños mientras iba creciendo. Le dijeron que no podía, que no por su color de piel, que no por su origen, que no por falta de dinero, que no porque los pilotos nacían pilotos, hijos de pilotos, herederos del cielo, que no porque era una carrera demasiado cara, demasiado lejana, demasiado ajena, que no porque nadie en su familia podía ayudarlo, que no porque había sueños reservados para otros. Las negativas llegaron de todos lados, amigos, parientes, voces bien intencionadas y otras no tanto. Todas coincidían en lo mismo: ese cielo no era para él. Solo una voz disentía, la de su madre. Ella no tenía dinero para pagar academias ni contactos para abrir puertas, pero tenía algo más raro y más poderoso: fe. Creyó en ese sueño con una convicción silenciosa. Le regalaba libros, revistas, pequeños juguetes relacionados con aviones. Era su madre y era su manera
la de decirle: yo sí te veo volar, aunque el mundo no pudiera. Pero incluso la fe, cuando se enfrenta demasiadas veces al muro de la realidad, puede cansarse. Llegó la adolescencia y con ella el desgaste. Las palabras ajenas empezaron a echar raíces. El niño comenzó a pensar que quizá tenían razón, que tal vez había nacido en el lugar equivocado, con las cartas equivocadas. Pero poco a poco, el sueño fue replegando las alas. Se resignó y creyó lo que escuchó durante tantos años. Así, decidió estudiar Derecho. Los años pasaron. El deseo se diluyó como una fotografía olvidada al sol. El cielo seguía ahí, pero ya no lo miraba con la misma urgencia. La vida avanzaba, ordenada, razonable, aceptable. Se convirtió en abogado, profesional, correcto, funcional. Y entonces, cuando parecía que todo estaba decidido, el destino, que a veces tiene humor, lo llevó exactamente al lugar donde siempre había querido estar. Trabajó en un despacho jurídico cuya cartera incluía a una importante aerolínea mexicana. A él, al niño que había soñado con alas, le asignaron las demandas de pilotos contra la empresa. No podía creerlo. Estaría cerca de los aviones, aunque fuera desde tierra, aunque fuera desde los expedientes. Viajaba constantemente por todo el país, audiencias, juicios y muchas terminales aéreas en donde suspiraba. Volaba una y otra vez, despegaba y aterrizaba como quien roza una vida paralela. Como pasajero era lo más cercano que estaba de sus sueños. Conocía pilotos, hablaba con ellos, los escuchaba. Algo dormido comenzó a moverse. Y un día, en un vuelo cualquiera, mirando por la ventanilla del asiento 19A de un Airbus A320, mientras las nubes se abrían como un mar antiguo, la chispa se encendió. Y fue así que se preguntó, con una claridad que dolía: ¿y si todo lo que me dijeron fue mentira? ¿Y si fui yo quien dejó de creer? Entonces se dijo, sin testigos y sin aplausos: voy a ser piloto aviador comercial. Voy a volar este tipo de aviones. Si no lo intento ahora, me arrepentiré toda la vida. Viviré frustrado, enojado, porque el hubiera sí existe y se escribe hoy. Tomó la decisión con miedo, con sacrificio y con el sueldo de abogado como única red. Se inscribió en una academia de vuelo. La noche anterior al primer día de clases, al ver su uniforme de estudiante de piloto, rompió en llanto. No era tristeza, era la emoción de quien regresa a casa después de una vida entera. Al día siguiente fue el primero en llegar al aula. Era el mayor de todos, muchos años más que sus compañeros. Temió no encajar, pero fue recibido con respeto, con afecto, con admiración. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió exactamente donde debía estar. No había más casas, no había más cosas, no había más casa que la emoción infinita de volar. 3 años después, gracias a su entrega y sus calificaciones, le pidieron apoyo jurídico para la escuela, exámenes profesionales, consultas legales. Aceptó encantado. Luego le pidieron que fuera instructor de materias teóricas. Dijo que sí sin pensarlo. Su voz fluía como el viento, su pasión era contagiosa. Con el tiempo, se graduó. Lo había logrado. Y además se convirtió en titular de las materias de piloto privado y comercial y más. Y algo más ocurrió también. El litigio empezó a quedar atrás, hasta que llegó el momento más difícil y más valiente de todos. Renunció a la abogacía. Dejó la estabilidad económica. Cerró la puerta del despacho. Apostó todo al sueño que había esperado décadas. Estudió día y noche, en mesas, parques, en casa, en silencios, entre ruidos. Miraba al cielo y repetía: lo voy a lograr.
Llegaron las convocatorias de aerolínea, los exámenes, los filtros, las pruebas teóricas, el simulador, la presión, el cansancio y el miedo. Y aprobó. Lloró de felicidad toda una noche. Después de uno de los procesos más duros de su vida, el sueño se hizo realidad. Entonces, entendió algo que ya nadie podría quitarle. Nada es imposible en sí mismo. No el dinero, no las circunstancias, no las negativas, no las voces ajenas. Lo único que importa es que el corazón, el sueño siga vivo. Porque cuando dejas ir lo que amas por miedo o por pretextos, no pierdes el sueño, te pierdes a ti mismo. Hoy, ese niño puede decir que voló los aviones más modernos del mundo, recorrió cielos, cruzó fronteras, vivió de lo que alguna vez fue solo cartón y papel periódico para él. Voló física y espiritualmente, y cada vez que despegó, sin decirlo, le agradeció en su corazón a su madre y a ese niño que nunca dejó de mirar al cielo. La palabra imposible no es más que un conjunto de 9 letras que nunca son más fuertes que el conjunto de los sueños, la fe, la fuerza, la esperanza y la voluntad.